Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y Corea del Norte, apoyada por la República Popular China, con ayuda de material militar de la Unión Soviética. La guerra fue resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial tras la conclusión de la Guerra del Pacífico al final de la misma. La península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición incondicional del Imperio de Japón, los estadounidenses dividieron la península por el paralelo 38, el norte del cual quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. El fracaso de la celebración de elecciones libres en toda la península en 1948 acentuó la división entre ambas partes y el norte estableció un gobierno comunista. El paralelo se convirtió todavía más en una frontera política entre ambas Coreas, aunque las negociaciones por la reunificación continuaron en los meses anteriores a la guerra. La tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950, en lo que se suponía el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría. Las Naciones Unidas, y particularmente Estados Unidos, acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión, pero en solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las Naciones Unidas devolvió a los norcoreanos más allá del paralelo 38, casi hasta el río Yalu, y entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado del norte. Los chinos lanzaron una ofensiva que forzó a las Naciones Unidas a volver al otro lado del paralelo 38, para lo que la Unión Soviética ayudó con material militar a los ejércitos chino y norcoreano. En 1953, la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas, cerca del paralelo 38, y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de anchura entre ambos países. Diversos rebrotes de lucha se siguen produciendo hasta la actualidad. Con las dos Coreas auspiciadas por potencias extranjeras, la Guerra de Corea fue una guerra subsidiaria. Desde el punto de vista de la ciencia militar, combinó estrategias y tácticas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Comenzó como una campaña móvil de rápidos ataques de infantería, seguidos por incursiones de bombardeos aéreos, pero se convirtió en una guerra estática de trincheras desde julio de 1956. El comienzo de la guerra. Según la historiografía comunista, Corea del Sur efectuó un primer ataque. La versión más aceptada dice que el 25 de junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte se movilizaron hacia el sur en masa de 100.000 hombres, usando el equipamiento soviético y con enormes reservas. Su ataque sorpresa fue un éxito aplastante. En pocos días, las fuerzas militares de Corea del Sur ya estaban en total retirada y, junto al pequeño número de estadounidenses en Corea, estaban transitando dentro de una pequeña área alrededor de la ciudad de Pusan. Con la ayuda de las provisiones estadounidenses y la ayuda aérea, las fuerzas ROK manejaron y estabilizaron esta frontera. Esto inició una acción desesperada de aferramiento llamada el Perímetro Pusan. Aunque llegó más ayuda de la ONU, la situación era peligrosa y parecía que el norte podría ganar el control de la península entera. Desarrollo de la guerra. El triunfo de la Revolución Comunista en China, el 1 de octubre de 1949, alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia Oriental. Stalin, que venía de sufrir serios reveses en Europa, fracasó del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo.
no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia y dio su aprobación a un ataque norcoreano a Corea del Sur. Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur arrastrando prácticamente a las fuerzas surcoreanas, que apenas pudieron replegarse en torno a Busan. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stanley, fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de un ejército que respondía a la agresión norcoreana. La ausencia del delegado soviético, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo, como protesta por la negativa norteamericana de aceptar a la China Popular en el propició esta resolución. 3 días antes, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar soviético penetraron en Corea haciendo retroceder al ejército norteamericano. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. La Unión Soviética, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stanley, con la firma de armisticio en Panmunjom. En él se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38, que sigue manteniendo. La ONU intervino también de inmediato a través del Consejo de Seguridad para protestar en contra de la agresión comunista, y aprovechando que el delegado soviético no asistió a la convocatoria del Consejo, dio su respaldo a los estadounidenses, quienes actúan bajo la bandera de la ONU. Dirigieron y costearon económicamente las operaciones en defensa de Corea del Sur, en tanto que el gobierno de China Popular intervenía a favor del ejército norcoreano, apoyado a su vez por la Unión Soviética. El fin de la guerra de Corea no trajo mejoría en las relaciones entre los dos bloques, e incluso el armisticio se había retrasado debido en gran parte a que ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder, no solo por razones propias de la rivalidad entre los bloques occidentales y orientales, sino también en virtud de las presiones y problemas que cada superpotencia tenía en su ámbito interno.